Hola, bienvenidos al nuevo video podcast de Agencia Ocote. Soy Lourdes Álvarez y hoy estoy conversando con Juan Luis Sánchez. Juan Luis Sánchez. Lo presento, pues nació en 1983, es periodista, cofundador y subdirector del diario.es y pues además es un referente del periodismo iberoamericano y es director de Un Tema al Día, un podcast diario para explicar la actualidad y como si eso pues no fuera suficiente carta de presentación, es autor del libro Las 10 Mareas del Cambio. Además es profesor de la Cátedra Martín Barón de Conectas. Bienvenido, Juan. Hola Lourdes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la visita. Bueno, para comenzar, cuéntanos un poquito, porque formas parte de esa generación llamada de transición, con la incorporación de nuevas tecnologías, redes sociales, blog, inteligencia artificial. Y pues eso se incorpora al llamado periodismo de a pie. ¿Qué tal te va en la experiencia y pues cuáles han sido tus principales aprendizajes? Pues mira, yo creo que si no fuera por la revolución digital en el periodismo y en realidad en la sociedad, yo no trabajaría de periodista. Creo que en contra de lo que se dijo cuando empezó a ebullir el periodismo digital, creo que fue nuestra última tabla de salvación en una industria y en un oficio que se hundía. Se hundía por completo por una crisis de negocio, por una crisis de credibilidad, por una globalización que ya nos dejaba sin capacidad de ser intermediarios de nada. Estaba muy torpedeado. El periodismo, la industria del periodismo estaba muy torpedeado. Y yo soy de la generación que iba a nacer a un mundo destruido, ¿no? Yo no tengo nostalgia del periodismo que se hacía en papel y de la gente que fumaba y bebía mucho en las redacciones y le olían los dedos a tinta de la línea. Yo no soy nada... No, a mí eso me pilló ya tarde. Yo no tengo nostalgia de un periodismo que no he vivido. Yo sé lo que podría haber pasado si Internet no nos hubiera facilitado la fundación de medios digitales. Y es que muchos de los periodistas que a día de hoy podemos trabajar, no estaríamos trabajando. Así que para mí el primer aprendizaje es que Internet nos facilitó a muchos periodistas la posibilidad no solo de trabajar en medios grandes, sino de fundar nuestros propios medios de comunicación. Dejar de ser empleados de grandes corporaciones mediáticas y poder ser también eso, pero con la posibilidad de fundar nuestros pequeños medios, igual que los arquitectos fundan sus pequeños bufetes de arquitectura, o los abogados montan sus despachos de abogado, o gente que hace pan deja de trabajar en los grandes almacenes de la industria del pan y monta su pequeña panadería porque se facilita la distribución de la materia, ¿no? Y para nosotros, para los periodistas de mi generación, yo ahora tengo 42, bueno, pues gracias a Internet pudimos fundar medios. Y yo puedo decir que sin Internet, sin Twitter, sin Facebook, el diario.es no existiría. Y creo que esa es una realidad que tenemos que aceptar. Dicho lo cual, y por ir directamente, ¿no?, por hacer un fast forward, ir directamente a 2025, dicho lo cual, pues obviamente esa ciberutopía, ¿no?, ese ciberoptimismo que teníamos mucho sobre el periodismo digital, pues obviamente ya no hay quien lo defienda. Obviamente las redes sociales se han convertido en un lugar muy hostil, por culpa de sus propietarios, no por culpa de Internet como fenómeno. Obviamente la salud del periodismo está muy amenazada por razones que tienen que ver con ese poder digital y global, ¿no?, sin ninguna capacidad de intervención para corregirlo y obviamente todos los que creíamos que Internet venía a mejorar la democracia, pues ahora nos cuesta un poco más defenderlo, ¿no? Eso también es cierto y también hay que tenerlo en cuenta, sin renunciar a lo otro, ¿no? Y es que en un mundo alternativo sencillamente no existiríamos. Perfecto, sí, justo. Y bueno, para continuar, en un momento precisamente donde los medios tradicionales, estos grandes referentes de los que hablábamos, pues ya no son lo que eran hace 10 años, ya no son ese gran tótem que teníamos en el imaginario tal vez colectivo. ¿Cuál crees que es el papel precisamente de los medios digitales en una sociedad que exige cada vez mayor inmediatez, mayor rapidez? Fíjate que utilizamos casi como una coletilla, decimos en España, ¿no?, como una frase hecha, como un recurso casi que nos sale solo, ¿no?, la referencia temporal de los 10 años. Pero creo que los primeros medios de comunicación digitales ya tienen 10 y 15 años.
Es decir, que en realidad cuando hablamos del periodismo de antes ya no hace 10 años de eso, ni hace 15, sino que ya nos estamos yendo a los 20 y a los 30 años, que llevan algunos medios digitales ya operando con solvencia en muchos países. Yo creo que la figura o la institucionalidad, ¿no? El rol social que ocupa a día de hoy el periodismo digital es el mismo que ocupaba antes la prensa escrita, el mismo. Creo que cuando hablamos de periódicos digitales le estamos atribuyendo un estatus, ¿no? Y unas características de prescripción social, de contrapoder, de referencia, de credibilidad. Cuando decimos periódico nos referimos a eso, porque el periódico era eso. A pesar de que a día de hoy la prensa digital tiene más de digital que de prensa. Es inmediata, cosa que la prensa escrita nunca fue. Es visual en muchos sentidos, cosa que la prensa escrita nunca fue, más allá de los grandes reportajes fotográficos. Y tiene mucho que ver, o es muy víctima de la audiencia al minuto, no ya al día siguiente como la televisión. La audiencia permanentemente monitoreada a través de unas herramientas que te dicen a cada segundo qué funciona y qué no funciona. Y eso nunca fue prensa escrita. Por tanto, la industria del periodismo digital y los medios digitales, que no queremos ser parte de una industria, pero que inevitablemente tenemos que llegar a fin de mes, ¿no? Tenemos que financiarnos, nos parecemos a muchas cosas. Nos parecemos más a la televisión, nos parecemos más a la radio, no nos parecemos en nada a la prensa tradicional. Con lo cual creo que un vicio permanente que tenemos los periodistas es creer que, como le queremos llamar periódico, porque eso tiene un estatus, el negocio tiene algo que ver con el de los periódicos. La sostenibilidad tiene algo que ver con la de los periódicos, no tiene nada que ver. O por lo menos hay un 80% de cosas, por ejemplo, que serían perfectamente desechables en cuanto a cómo diseñar un producto que no debe ser heredero del periódico de papel en términos formales, aunque sí en términos sociales. Muchas veces se habla, no, es que Internet es la inmediatez, es la reacción a lo último que pase. Bueno, la radio lo ha sido siempre, ¿no? En España, por ejemplo, la radio ha sido un tótem periodístico, ha sido como, yo creo que eso no pasa en otros países, pero en España la radio informativa era y sigue siendo muy influyente, muy influyente. El día se trazaba informativamente en función de lo que dijeran los programas informativos de radio de la mañana. Y el mejor periodista de los últimos 40 años en España, todo el mundo te dirá que es Iñaki Gabilondo, que era un presentador, el director de ese programa informativo. Y el que no te dice Iñaki Gabilondo te dirá a lo mejor el otro, el que le hacía la competencia, ¿no? Luis del Olmo. Pero eran personas con una influencia social increíble. Y nadie te puede decir que no sean periodistas rigurosos, no superficiales, con un calado y una profundidad tremendas. Y hacían radio. Y hacían una radio que era en directo. Por tanto, yo creo que es perfectamente compatible hacer buen periodismo y periodismo de última hora y periodismo de inmediatez y periodismo reactivo, perfectamente posible con hacer periodismo de calidad. Los periodistas de prensa escrita, la gente que trabajaba en la prensa escrita de papel y que sigue teniendo nostalgia de ese mundo, que insisto, hace ya 25 años que no existe, se empeña en decir que en Internet se hace el más periodismo porque es la inmediatez y la última hora. Eso es tanto como decir que la radio o la televisión son mal periodismo por definición. Y no es cierto. Entonces habrá que quedarse con aquella radio, aquella televisión y aquella prensa digital que haga buen periodismo y criticar y desechar aquella radio, que la hay también, aquella televisión, que desde luego la hay, y aquella prensa digital escrita que haga mal periodismo. Como también se hacía en la prensa de papel, que estaba llena también de muy malos ejemplos de cómo hacer periodismo. Justo, y ahorita aprovecho y abro una pauta publicitaria, Agencia Ocote. Justo en Agencia Ocote nosotros pues consideramos que la radio, y lo dicen los datos del Censo Nacional de Población, la penetración de la radio sigue siendo altísima, más del 70% a nivel de Guatemala. Y en alianza con radios comunitarias, precisamente Agencia Ocote ha lanzado un especial de verificación de información que se traduce a idiomas indígenas y que se traslada a las comunidades
justo por estas alianzas estratégicas con radios comunitarias. Entonces, la combinación que tú decías de medios digitales, buen periodismo de medios digitales y buen periodismo de radio, pues ahí la pueden buscar en agenciaocote.com. Y bueno, cierro el espacio. No, bien. Muy buena. Y bueno, digamos, precisamente para lo que propicia esta era digital o la sobresaturación de información, ¿cómo podemos volver al foco a esos temas que dan luz? ¿Cómo, digamos, nosotros podemos aportar desde el periodismo a contribuir a esa formación de ciudadanía crítica, ciudadanía informada, analítica, a fin de cuentas? Pues creo que la respuesta, aunque nos duela mucho a los periodistas, la respuesta no está en el contenido, sino que está en la forma de financiarnos. Hemos llegado a un punto en el que estábamos viviendo, la mayoría de medios de comunicación, de una forma de financiarnos que va en contra de la calidad del periodismo. Cuanto mejor periodismo, muchas veces implicaba peor financiación. Y entonces teníamos que hacer unos equilibrios de, bueno, esto sí lo voy a dar porque esto me hace lucir, pero no me viene mal para la financiación, pero esto que me va a venir mal para la financiación porque afecta a una empresa muy importante, porque afecta a un partido político con el que tengo ciertas conexiones, porque el gobierno me ha pedido el favor de que esto no lo saque y ya veremos el año que viene si me da... Todos esos equilibrios nos han ido minando la credibilidad. La gente sabe que aunque de vez en cuando saquemos una gran noticia sobre corrupción, hay otras 5 que a lo mejor no sacamos porque lo saben, porque lo han visto, que no la hemos sacado, ¿no? Digo como gremio, como sector, por supuesto todos defendemos que no lo hacemos, pero en general la sensación de la profesión es que a veces sí y muchas veces no. Y esas muchas veces no tiene que ver con que seamos malas personas ni seamos deshonestos, sino que hemos trabajado para empresas, para industrias que se financiaban con la pura publicidad, pública o privada, y a la que no le conviene meterse en problemas. Y nosotros, vocacionalmente como periodistas, lo que queremos son problemas. Lo que queremos son denunciar injusticias, señalar corrupciones, contar, bueno, nuestra noción de la verdad, pero no sobre temas etéreos, sino sobre temas que están muy en el corazón de la sensibilidad social. Y eso, obviamente, siempre molesta. Entonces, claro, estábamos intentando hacer periodismo que molesta con dinero de los molestados. Es muy difícil. Entonces yo creo que lo que tenemos que volver es a un modelo donde nuestro periodismo se financie con la complicidad de los lectores. O sea, que nuestro valor vaya por la complicidad de los lectores. Es decir, dejar de ser un mero producto de consumo, de yo tengo este periódico, si me das €1, te lo doy para que lo leas, y además va a haber ahí publicidad que me va a condicionar la línea editorial, pasar de eso a un modelo diferente donde tú convenzas a la gente de que son ellos los que tienen que dar la cara por ti y por tanto blindar tu independencia, y que gracias a esa independencia blindada pues a lo mejor puedes tener publicidad o a lo mejor tienes algún día que hacer alguna cobertura que no te gusta, pero que en general la supervivencia del medio no depende de 3 empresas o 3 instituciones públicas, sino que depende de muchos lectores. Y eso se perdió en el momento en el que tratamos a los lectores como clientes. Gente premium, la palabra premium yo la odio, ¿no? Gente que accede de manera exclusiva a unos contenidos, como si fuera un club de golf, donde la gente puede entrar. Ese tipo de lenguajes hemos ido comercializando nuestra relación con alguien que era un lector, y nos hemos olvidado que muchas veces la gente no milita en partidos políticos o en movimientos sociales. Hay veces que la gente milita en medios de comunicación. Hay gente que cree 100% lo que diga este periodista de radio que escucho por la mañana, o este articulista que leo en este medio, o esta periodista que me está haciendo la mejor cobertura posible de este asunto, ¿no? Y hay una vinculación emocional. Y nosotros la queremos convertir de manera muchas veces un poco cínica en una vinculación meramente comercial, en una transacción. ¿Por qué? Porque quienes definen el modelo de negocio son personas acostumbradas a lo empresarial, no a lo social. Entonces, cuanta más gente venga al sector de los medios, que venga de organizaciones sociales, de la sociedad civil, cuanta más gente reclutemos en los periódicos y en los proyectos editoriales que tenga sensibilidad social para la gestión, para el marketing, para
la definición de productos, no solo para la redacción, mejor será. Porque esa gente sí entiende que no somos una zapatería que vende zapatos, sino que somos una institución social que se nutre de la complicidad de la gente que cree que somos necesarios, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, rápido, que me alargo. El otro gran problema de nuestro modelo de negocio tradicional es que ya solo podemos convertir en Internet en dinero la atención. O sea, necesito muchas páginas vistas, muchos clics para que la gente vea muchas veces la misma publicidad y ahí competimos con Google, competimos con Netflix, competimos con YouTube y competimos con la televisión. Y ahí vamos a perder siempre. Entonces yo prefiero lectores que no me lean todos los días, pero que paguen para que yo pueda existir, porque eso produce un tipo de periodismo de calidad en el que yo creo, a lectores que vienen 100 veces al día a consumir cualquier chorrada que yo pueda publicar, cualquier tontería, hecha para cazarle, y que ni siquiera sepa dónde la está leyendo. Porque eso produce un tipo de contenido y un tipo de periodismo de muy baja calidad que nos equipara a cualquier otro producto de entretenimiento y finalmente nos deja en manos del mercado 100%. Con lo cual ahí el periodismo sufre. Justo. Y creo que es a lo que hay que colocar luz, ¿verdad? A este tipo de crítica también a veces interna o pues que se debe propiciar en las redacciones o en los propios medios. Y bueno, digamos, para marcar un poco como zoom in, zoom out, en la región centroamericana, situados acá en Guatemala, ¿cómo, bueno, la criminalización, la persecución, el hostigamiento, incluso usando las propias instituciones del Estado, ha provocado el cierre de medios de comunicación? Es una realidad ante la que estamos. Hay periodistas que están en el exilio, hay periodistas que están fuera, igual operadores de justicia, en fin. ¿Cómo se promueve, digamos, la colaboración entre ese periodismo del que hablabas y la sociedad civil? Bueno, yo antes de poder responder sobre cuestiones que tienen que ver con el contexto local, pues tengo que ir con todas las precauciones porque, vamos, no quiero yo dar lecciones de periodismo específicamente guatemalteco a nadie, soy yo el que escucha, ¿no? Pero es verdad que llevo ya unos años escuchando y conozco a muchos periodistas guatemaltecos en España y algunos periodistas españoles en Guatemala y he tenido la suerte de poder hablar mucho con la gente, por ejemplo, de EPE Investiga o con la gente de Ocote y con otros proyectos que se han sucedido en este país durante los últimos años. Y la sensación, fíjate, es que el estándar periodístico aquí, precisamente por el contexto en el que se realiza, es mucho mejor que en mi país. Lo digo con mucha tranquilidad. Espero que no se me moleste nadie. En mi país, quiero decir. El nivel de periodismo de investigación, la noción de qué es el periodismo, de cuál es el rol del periodista en condiciones extremas como las que se han podido ver en Centroamérica, creo que saca lo mejor de la vocación periodística en las circunstancias más crueles para la persona que se dedica al periodismo, ¿no? Y por tanto ahí creo que todo lo que tiene que ver con investigaciones de corrupción, crónica sobre crimen organizado, todo el reporterismo que se ha hecho en Centroamérica sobre pandillas, sobre nota roja, ¿no? que se le dice también por aquí. Hay una larguísima lista de formatos periodísticos que aquí se hacen y que en España solo se estudian, luego no se hacen. Por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque hay unas relaciones con el producto y con el negocio que en España nos llevan a hacer quizá todo muy rápido y no hay tiempo para determinadas investigaciones. Aquí en la región hay algunas alternativas de financiación que han permitido durante algunos años hacer otro tipo de experimentos editoriales y otro tipo y mantener viva, ¿no? una forma de hacer periodismo que en España creo que murió hace 15 a 20 años, ¿no? Así que desde ahí admiración y aplauso. Pero es verdad que todos tenemos la sensación de que esas maneras alternativas de fundar y financiar medios de comunicación aquí también nos están empujando a pensar en cosas nuevas.
porque puede desaparecer, y de hecho ha pasado ya, y han cerrado medios por falta de financiación, por hostigamiento por culpa de esa financiación, o sea, todo tipo de casuística que hacen que muchos proyectos se vean muy vulnerables, ¿no? Y eso se cruza con otra pregunta que a mí siempre me hacen cada vez que he conocido a gente pues en países como Guatemala, como Honduras, como Ecuador, como Colombia, que es como, bueno, es que en España, claro, tú hablas de decirle a la gente que apoye el diario.es, ¿no? En nuestro caso tenemos esta fórmula que son los socios, que no es lo mismo que un suscriptor, aunque se parecería, y tenemos más de 100.000 y gracias a eso tenemos una solvencia económica bastante sólida y garantizada después de 12 años existiendo, y yo entiendo que eso pues se lo cuentas a alguien de Guatemala y te dice, ya, claro, ¿no? Y yo lo entiendo, pero es verdad que hay que intentar buscar maneras de generar complicidades dentro de la sociedad civil para que toda esa pulsión que hay en la región y que también es pionera en hablar de feminicidios. Yo la primera vez que escuché hablar de feminicidios fue a gente de Guatemala, para hablar de derechos de la población originaria, de población indígena, de racismo estructural, todos esos debates que ahora empezamos a tener en España. Yo la primera vez que los escuché fue aquí. Eso significa que hay una riqueza en la sociedad civil, que hay causas abiertas, que hay institucionalidad, que hay movimientos sociales, que hay organizaciones. Y yo creo que es ahí donde los medios de comunicación tienen que asumir que, de entrada, de partida, tienen que ser un instrumento de la sociedad civil haciendo periodismo, y que ese es su circuito. Y que ahí es donde hay que buscar las complicidades para poder encontrar sostenibilidad. Quizá no tanto en grandes audiencias, quizá renunciando a esta exigencia permanente de muchos fundaciones y organismos de todo tipo que dicen impacto. Bueno, es decir, vamos a ser realistas. Los periódicos de papel siempre fueron una cosa para una élite informada. Ojalá no hubiera sido así, pero siempre fueron una cosa para una élite informada. Entonces vamos a cambiar de estándares, vamos a empezar el camino por otro sitio y vamos a intentar que la cercanía, vamos a aliviar la presión de que todo proyecto editorial que tenga alguna misión social, su objetivo en 6 meses sea llegar a quien no lee, a quien no ve, a quien no sabe. Bueno, no, vamos a tener unos circuitos para ir abriendo camino poco a poco, ¿no? Creo que la complicidad entre organizaciones sociales, gente comprometida con los derechos humanos y con la democracia, y periodistas que están en contacto con esos dos mundos, esa triangulación creo que debe ser suficiente, con mucha pedagogía, para que existan medios que, vale, serán minoritarios, pero puedan ser sostenibles. Perfecto, bueno, ahí está, con los tips. Y para ir cerrando, justo en el marco de tu participación en el Festival de Comunicación Expansiva de Agencia Ocote, pues tenemos el agrado de tenerte por acá en Guatemala. Y en la promoción del taller se lee, pues, resistir, reinventar y romper en el periodismo. Ya para ir terminando, cuéntanos qué significa eso para ti o qué quisieras dejar tú con este mensaje. Bueno, el mensaje básico es, no hay que tener nostalgia de un periodismo que no hemos vivido, hay que apostar por cuál es la fórmula de seguir haciendo lo que queremos hacer dentro de 5 o 10 o 15 años. No perder el rumbo, nuestra misión no es enriquecer a empresas de comunicación, nuestra misión es poder vivir de nuestro trabajo y que ese trabajo sea útil socialmente, que hay una gran diferencia. Y creo que en un momento de tantísimo pesimismo, pues me apetece compartir en el taller todas las veces que yo me he equivocado y que me ha salido muy mal, todas las veces que he visto a mi alrededor compañeros que también se han equivocado y que les ha salido mal, y identificar cómo muchas veces, por no hablar entre nosotros, acabamos haciendo mal las mismas cosas. Y a ver si de vez en cuando nos vale la experiencia de los demás y dejamos de insistir en cosas que son vicios periodísticos muy comunes, como por ejemplo pues montar un medio de comunicación solo con periodistas, ¿no? Yo salgo de mi proyecto anterior porque me despidieron o porque lo cerraron, y entonces de ese medio me llevo a 4 y empiezo.
Y cuando llevo un año me doy cuenta de que lo mismo, con esos 4 y un primo mío que sabe hacer una página web, no me vale para hacer un medio digital, ¿no? Claro. O sea, eso parece una caricatura, pero todos los que hemos empezado medios de comunicación digitales y conocemos a gente que haya empezado medios de comunicación digitales, sabemos que lo hacemos, pero sistemáticamente, a pesar de que hay 100 ejemplos de que mejor así no. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Ponerlas encima de la mesa e intentar reflotar el ánimo con la noción de que gracias a que grandes medios internacionales ya por fin han asumido, The Guardian, New York Times, que el sistema ya no va de acumular muchos clics, sino que ya empiezan ellos mismos a poner de moda otra cosa, pues subirnos un poco esa ola e intentar aprovecharla para proyectos más pequeños, más modestos, pero con estándares de periodismo, como hemos dicho antes, perfectamente extrapolables y exportables a otros países. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces, Juanlu, por esta entrevista y pues les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y pues en agenciaocote.com. Muchas gracias.